Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bueno, bienvenidos un día más a otro episodio de Vende a cara perro, episodio número 28. Y hoy vamos a hablar sobre prospección e inteligencia artificial. Y el título del episodio de hoy es Despierta tu oráculo de prospección con IA. Bien, bueno, yo soy Tony Gómez, consultor en prospección, social selling, LinkedIn. Y bueno, bienvenido a este programa si es la primera vez que me escuchas. Tengo una newsletter en tonygomez.es, te registras y te llevas un curso sobre creación de contenido gratis por email durante 15 días. Dicho esto, hoy vamos a hablar sobre cosas una cosa, ya lo he dicho antes, ¿no? Que a mucha gente no le gusta tratar, ¿vale? Y es que cuando falla el sistema de prospección, eh, la mayoría de las veces la gente se queja de que es que no hay leads. Es que los leads no están cualificados, por eso me está fallando el sistema. Y realmente el problema no está en que el sistema está fallando. Claro, eso es una parte, pero es que el problema real es que estás prospectando con gente a la que no le interesa para nada lo que le estás ofreciendo. Y esto es muy simple, es que no has investigado antes, ¿vale? Estás mirando al sitio donde no debes y estás enviando mensajes pues, a las personas que no debes enviar. Y si encima a esto le sumas que le mandas el mismo mensaje que manda prácticamente todo el mundo, pues más de lo mismo, ¿no? En fin, que hoy vamos a hablar de cómo cambiar todo eso completamente, ¿no? De usar la inteligencia artificial, no para que te cree un mensaje para que se lo mandes a todo el mundo por igual, sino para ser más efectivo, ¿no? Para que tu bandeja, tu inbox, pues no sea una fábrica de spam, ¿no? Donde todo el mundo pasa de tu culo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que yo, por ejemplo, no envío mensajes de más. Intento enviar mensajes mejor cualificados. Prefiero mandar pocos y a la gente correcta que muchos y a la gente incorrecta. Y para esto, precisamente, pues ayuda mucho una herramienta como Wallet, ¿no? Que te ayuda muchísimo a cualificar y a mandar y a generar esos mensajes personalizados con inteligencia artificial para cada prospecto. Pero bueno, voy a empezar a hablar en este primer bloque, ¿no? Lo he dividido en 5 bloques, ¿vale? Y en este primer bloque voy a hablar de lo que yo llamo el espejismo, ¿no? Y, y el espejismo es cuando acudes a LinkedIn, ¿no? A tu cuenta o a un profesional para que te ayude a hacerlo o a enseñarte a hacerlo tú, ¿no? Y vas con una idea fija, ¿no? Y la idea fija es que necesitas más leads. Porque es lo que tiene casi todo el mundo en la cabeza, es que me faltan leads, ¿vale? Esa es una conversación muy habitual. No tengo leads suficientes, me faltan leads. O sea, vamos a ver, esto es como si tienes la nevera de tu casa llena de cervezas eh, que no te gustan porque compras la primera que pillas o porque encargas por internet la primera que pillas, pero dices que necesitas más cervezas. No, lo que necesitas es comprarte la cerveza que te gusta, ¿no? 200 cervezas, tener el frigorífico petado de cervezas y que no te guste ninguna. Pues esto es igual, no puedes tener eh, 200, 500, 1000, los que sean, leads que no te valen para nada y seguir diciendo que necesitas más. Y es que eso es lo que hace casi todo el mundo, ¿no? Crear listas con Sales Navigator o hacer búsquedas un poco más avanzadas con linkedin.com y, y ponerse a mandar mensajes pues a todo el que entra en el saco, ¿no? Todo el que se mueve, pues pumba, plantilla al canto que se comió, ¿no? Pues lo típico, ¿no? He visto tu perfil y creo que puedo ayudarte, he visto lo que haces en tu empresa X, a mí eso me lo dicen mucho, yo no tengo empresa, yo soy un emprendedor en solitario, es muy gracioso, ¿no? Pero bueno, y al final, pues eso
te lleva a lo más predecible, ¿no? A que no te conteste a nadie. O si te contestan, pues te digan, oye, macho, tú te has parado un segundo a revisar mi perfil y a ver lo que hago, porque me parece que te estás equivocando con tu mensaje, ¿no? Y de eso hay mucho y se queja mucha gente. Es una conversación que tengo con grandes amigos y profesionales del sector con los que hablo y todos estamos en el mismo barco al final, ¿no? Que al final la última consecuencia es que incluso te bloqueen por pesado y estaría más que merecido, ¿vale? Y ahí es cuando tu reputación pues se va a la mierda, ¿vale? Cuando todo el tiempo que has gastado, que tampoco cuando lo haces tan mal es mucho, sinceramente. O sea, no te dedicas una mañana entera a buscar, ni a segmentar, ni a todo lo que voy a contar después, ¿no? Pues, pues el tiempo no, el tiempo es malgastado y si te llega alguna conversación, lo más seguro es que no te llegue a ningún sitio porque la forma de prospectar no es la más adecuada, ¿vale? El problema del espejismo es que creemos que cuanto más volumen tengamos, más oportunidades vamos a tener, cuando es justo lo contrario. Cuanto menos leads tengamos y mejor elegidos, mejor vamos a poder trabajarlos y ahí es donde se generan las ventas. Y eso es lo que la mayoría no entiende y es lo que intento meterle en la cabeza a mucha gente cuando me reúno con ellos, ¿no? Que cambien por completo la forma de pensar y que abandonen ese espejismo, ese falso espejismo en el que muchos viven, ¿vale? Porque al final siguen enviando y siguen enviando y siguen, pues eso, pues fracasando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y a su vez siguen pensando que la solución está en enviar más y más y más, ¿vale? Esto me hace mucha gracia, porque muchas veces cuando me reúno con fundadores y con directores de ventas o CEOs, tienen esa idea, ¿no? Y cuando les cuento la metodología, pues algunos de ellos piensan, no, esto que me dice eh, ni de broma funciona así. Aquí lo que hay que ir es a volumen y ya está. Y entonces, pues bueno, pues ahí se acabó todo, ¿no? Yo a volumen no trabajo. Pero bueno, en el bloque 2 voy a hablar de cómo yo, por ejemplo, utilizo la inteligencia artificial como filtro, ¿vale? No como un megáfono para darle más, para que mi voz llegue más lejos, ¿no? Me escuchen más fuerte, sino para filtrar a esas personas que realmente me interesan y les puede interesar lo que yo hago, ¿vale? Y empezar a trabajar cómo iniciar unas conversaciones, ¿bien? Y esto es lo que cambia todo, ¿vale? Y esto es lo que a las personas a las que se lo estoy contando le está reventando la cabeza y, y están entrando en un nuevo servicio que tengo que está generando pues bastante demanda ahora mismo, ¿vale? Entonces, lo que hay que tener claro, ¿vale? Y esto es donde muchas veces hay personas que se confunden, ¿vale? Se puede hacer, pero no es lo práctico, ¿vale? Eh, la IA no sirve para que mandes más mensajes. Sirve para que elijas mejor a quién quieres escribir, ¿vale? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues haciendo que analice esos perfiles, que vea qué movimientos están teniendo esas empresas, que detecte cambios, que encuentre roles que encajan con lo que ofrecemos, que filtre a todos los que jamás de los jamases te contratarían, ¿vale? Y así tú no pierdes el tiempo yendo detrás de ellos, ¿vale? Y no es necesario que te den una lista larguísima, ¿vale? Lo que necesitamos es un listado de personas que nos sea de utilidad y con los que poder empezar a entablar conversaciones. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿vale? Eso es completamente diferente. Porque después de eso, ¿vale? Los que se quedan son los que valen la pena para trabajar. Y ahí te aseguro que van a responder, ¿vale? Vamos con el bloque 3. Mensajes. ¿Qué mensajes vamos a mandar? Bueno, lo primero, ¿vale?
es que esta, este uso de agentes de inteligencia artificial lo vamos a utilizar para encontrar señales, ¿vale? Eh, que nos den de esas empresas, de esos clientes potenciales, signos para los cuales nosotros, o mejor dicho, nuestra gente, pueda generar hipótesis, ¿vale? Sobre cómo podríamos ayudarle y cómo podríamos empezar a entablar una conversación y a generarnos esos mensajes, ¿bien? Para entrar a, a ellos y para empezar a comunicarnos con ellos, ¿bien? Entonces, la mayoría piensa, ¿vale? Que tenemos que utilizar, pues eso, ChatGPT o Cloud o Gemini, lo que sea, ¿no? Para que escriba por nosotros, ¿vale? Y eso es totalmente equivocado, ¿vale? Estas herramientas no pueden personalizar por ti, ¿vale? Pueden personalizar contigo, a tu lado, te pueden ayudar, ¿vale? Eh, pero tú tienes que ver la oportunidad, tienes que saber cuál es el ángulo que tienes que tocar, ¿vale? Tú conoces el sector, bien, pero estas herramientas te van a ayudar a expresarlo de forma que suene mejor, que sea más específico, que no sea a lo mejor tan genérico, ¿vale? Que a lo mejor en vez de ponerle un hola Pepe, he visto tu perfil, te escriba algo de verdad, ¿no? Desde una señal que encontró, ¿vale? Desde un problema que tiene, desde una hipótesis que se ha generado, desde un ángulo desde el cual realmente le puede llegar a interesar, ¿vale? Y eso es lo que empieza a generar respuestas, porque la gente siente que alguien entiende qué está pasando en su negocio, en su mundo, en su vida, ¿no? Y eso es lo que al final a todos nos interesa, ¿no? Que se preocupen por nuestro negocio, no que se preocupen solo por el suyo, el que nos va a vender. Bien, vale. Vamos con el siguiente bloque, que es la parte del contenido, ¿vale? Que de lo que tanto habla la gente. Yo también hablo mucho de contenido porque me gusta escribir. Llevo escribiendo desde que era pequeño, ¿vale? Cuando era pequeño escribía cómics pequeños. Luego escribía relatos pequeños. Luego escribía relatos un poco más grandes, ¿vale? Luego escribía canciones, componía canciones, ¿bien? Y luego, pues, he escrito libros y he seguido con todo esto de escribir, ¿no? De expresar, ¿no? Lo que pienso, siento y el conocimiento que el poco conocimiento que puedo tener, cómo puede ayudar a algunas personas, ¿no? Y eso es al final lo que intento. Bien. ¿Qué es lo que no se suele decir del contenido? ¿Vale? Pues mira, eh, usando herramientas de inteligencia artificial, usando agentes programados, ¿vale? Puede permitir saber qué es cuáles son los problemas que está teniendo ese sector al que nos dirigimos, ¿no? Eh, mm, ¿Qué le preocupa a los clientes? ¿Qué buscan? ¿Vale? ¿Qué, qué es lo que no les deja dormir por la noche a los decisores? ¿No? Porque no encuentran solución a un problema que tienen en su organización, ¿no? Y si tú lo sabes eso, tu contenido ya cambia por completo si lo empleas para esto, ¿no? Porque ya deja de ser, ya no es, mejor dicho, que escribes sobre lo que tú quieres decir, ¿no? Sino que tú empiezas a escribir para lo que ellos necesitan escuchar, necesitan leer. ¿Yo por qué hago estos directos habitualmente? Lo primero, porque una forma de personalizar es que la gente me vea en directo, ¿no? O grabado, da igual. Aquí no hay, no vas a poder pensar que yo soy un agente, ¿no? Que te está contando, soy un robot. Yo soy Antonio y estoy aquí, Tony. Bien, entonces es una forma de llegar a las personas. Bien. Si tú creas el contenido para llegar a esas personas, ¿yo por qué hablo de esto? Pues porque me encuentro con que este problema lo tienen en muchas empresas, lo tienen muchos emprendedores, lo tienen muchos freelance y no saben cómo atajarlo. Entonces yo voy a hablar de este problema para ayudarles a que vean cómo se puede solucionar. Y luego, una vez que lo hayan visto, lo hayan escuchado,
Podéis hablar conmigo o no, podéis seguir igual o podéis intentarlo por vosotros mismos o podéis hablar con otro profesional, ¿bien? Pero lo que quiero es ayudaros. Y entonces, a esto es a lo que voy. Nosotros vamos a crear contenido pensando en cómo podemos ayudar a esas personas que tienen esos problemas que nosotros resolvemos y que nos podrían contratar para resolvérselo si nos ven como una persona de confianza y como una persona que tenga la capacidad para darle ese servicio, ese resultado, ese mejora en su negocio que tanto necesita, ¿vale? Y cuando haces esto es cuando pasan cosas extraordinariamente mágicas, ¿vale? Eh, Porque ahí el contenido, y ahí ayuda mucho, el algoritmo empieza a filtrar, ¿vale? A quiénes le interesa ese, eso sobre lo que tú hablas, ¿bien? Y entonces, a nosotros nos interesa que nos vean las personas que tienen esos problemas sobre los que hablamos, ¿vale? Pues aquí es donde nos empieza a llegar. A lo mejor tienes menos visualizaciones, menos impresiones, menos interacción, menos comentarios, pero lo que tienes está más enfocado a es de personas a las que puedes ayudar de verdad. Y ahí está una de las señales que puedes utilizar, que es de esas personas que a raíz de tus publicaciones han visitado tu perfil o han interactuado de alguna u otra manera con tu contenido y puedes empezar a entablar conversaciones con ellas, ¿vale? Puedes buscar esas señales de las que te he hablado al principio. Yo lo hago con los agentes que tengo montado, de buscar cómo puedo empezar, esas hipótesis de qué problema puede tener esa persona, pues dependiendo del sector en el que trabaje, el cargo que tenga, en fin, muchas variables, ¿vale? Y yo ya puedo empezar a conversar de forma particular y de forma manual con ella, sin automatizar nada, mandándole yo el mensaje que yo he creado junto a mi agente, ¿vale? En base a todo esto que hemos estado viendo. Bien. Y no pasa nada porque veas muchísima gente preocupada por el alcance. Si nosotros lo que queremos es que nos vean las personas adecuadas, las personas que les puede interesar nuestro trabajo. A quien no le interese lo que hacemos, ¿qué más nos da que nos vea como que no? No tiene sentido, ¿no? Entonces, al final esto es como si el contenido es como si fuera tu guardaespaldas, ¿no? Que solo deja pasar a la gente que cree que es la correcta para estar cerca de ti, ¿no? Pues el contenido se vuelve una herramienta, ¿vale? De prospección, aunque no lo parezca, ¿vale? Porque la atracción es la prospección, en este caso, ¿vale? Vamos con el bloque 5. Y este bloque 5 le he querido llamar el oráculo sigue siendo tú, ¿vale? Porque lo que no puedes olvidar, y esto es muy importante, es que utilizando estas herramientas nos pueden ayudar a que veamos, a que miremos hacia donde lo tenemos que hacer, ¿no? Nos pueden ayudar, nos pueden decir, oye, mira estas señales que hemos sacado, estas hipótesis que te hemos generado, estos mensajes que te hemos creado alrededor de todo esto, pero no te olvides de que tú eres el que lo tienes que validar al final y que tú tienes que decidir al final dónde actúas y dónde no, ¿vale? No le puedes dejar que lo haga todo solo, ¿vale? Porque lo que ganamos aquí, los que prospectamos bien, es discernimiento, ¿vale? Saber cuándo abrir una conversación, cuándo esperar porque no es el momento, cuál es el ángulo que tenemos que coger para iniciar, ¿vale? Eh, Cuándo tenemos que esperar, no sé, cuándo podemos, cuándo es ese momento ya, ¿no? En el que podríamos entrar, porque hemos visto, pues, imagínate, yo doy formaciones a equipo de ventas. eh, Veo que una de las empresas que estoy siguiendo ha contratado a 4 vendedores nuevos o tiene un nuevo equipo de SDRs, ¿vale? Es un momento para yo entrarles y decirles, oye, mira, he visto que tal, eh, y empezar a abrir esa conversación con ellos, ¿no? Eh, pero
no hay que olvidar que la inteligencia artificial eh, la tenemos que usar para que haga el trabajo sucio, ¿vale? Lo que antes a los que lo hacíamos, ¿no? Nos quitaba un montón de horas y de días, incluso semanas, dependiendo, ¿no? De investigar, hacer un informe, de preparar una serie de cosas para alguna persona, ¿vale? Esto ahora, ese trabajo, ese tiempo, lo puede ahorrar y utilizando a gente no lo pueden hacer, porque puede analizar, puede filtrar, puede ordenar. Y al final, teniendo claro que quien vas a decidir eres tú, ¿no? Tú mantienes ahí tu intuición, ¿vale? Y el criterio humano, ¿no? Y la velocidad de cómo, en qué momento y con qué delays, ¿no? Lo vas a hacer. Entonces, cuando combinas todo esto, es cuando dejas que la máquina haga lo que es buena haciendo y tú haces lo que solo tú puedes hacer. Y tu prospección, tu sistema de prospección, es ahí ya cuando sí se convierte en una ventaja de verdad, ¿vale? No eres uno que vende, no eres uno que vendas más. Es que no pierdes el tiempo en basura, ¿vale? Como resumen de este episodio de hoy, decirte que la inteligencia artificial la podemos utilizar como un bisturí para filtrar, pero tú eres quien tienes que tener el criterio de a quién dirigirte, qué mensajes enviar siendo tú y que el contenido ya te va a estar filtrando solo a esos posibles clientes que les interese lo que tú haces, ¿vale? No se trata de ir a volumen, se trata de tener discernimiento, ¿vale? Y eso es lo que hace que el sistema de prospección funcione. Bien, si necesitas ayuda con tu sistema de prospección, puedes hablar conmigo, puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla y puedes ver un vídeo de 40 minutos en el que te explico un sistema de prospección con agentes, el que yo utilizo desde el principio hasta el final para que veas cómo lo tengo montado. Si quieres que hablemos, manda un mensaje privado o entra en mi web, regístrate y me escribes. Bueno, un abrazo, que tengas un gran día y nos vemos mañana. Chao.